Amós capítulo 4, versículos 12 y 13. Agarraos a vuestros bancos, a vuestras sillas, a vuestros sofás, los que están en casa, porque no hay una introducción a esto, sino que Amós aquí empieza fuerte en el versículo 12. Dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque he de hacerte esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Porque he aquí el que forma los montes, y crea el viento, y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y como han pasado más de 2 meses desde nuestra última exposición sobre los profetas menores, probablemente no sepamos qué quiere decir este por tanto. Es una cláusula bastante importante. Siempre que leemos algún escrito de cualquier tipo o mantengamos una conversación y escuchamos el por tanto, es la conclusión de lo que fue antes. Así que es muy útil saber qué es lo que hay antes de este por tanto, porque lo que hay después es bastante grave. Vamos a recordarlo brevemente. En los primeros versículos de este capítulo 4 se les acusa a la nación de Israel de 2 pecados. Primeramente, pecados en contra del prójimo y después pecados en contra de Dios. Es decir, contra toda la ley. Veíamos los 10 mandamientos, la primera tabla, la segunda tabla, Dios, la primera, nuestro prójimo, la segunda. Se les acusa específicamente de corromper la adoración, pero no porque se volvieran ateos y dejaran de adorar a Dios, sino porque a la adoración demandada por Dios, ellos añadieron sus preferencias, sus deseos, sus imaginaciones, sus fantasías, como nos decía Calvino en la introducción. Recordamos decía Amós, pues así lo queréis. Estáis trayendo esta adoración porque así es como lo queréis. Vuestros corazones, hacéis lo que os piden vuestros corazones, así os gusta, eso es lo que hacéis. En vez de hacer aquello que pide Dios, están haciendo aquello que a ellos les gusta, lo que ellos quieren. Son muy religiosos, cumplen probablemente, como veíamos, con más de lo que la ley les pedía, pero lo mezclaban con sus deseos y por tanto contaminaban toda la adoración. Y por supuesto que esta contaminación de la adoración es solamente un efecto de su andar en pecado en las demás áreas de su vida, como también nos decía Calvino. Y esto no es una excepción, sino que es la regla. Cuando la adoración no es la correcta, que una adoración no correcta significa, como definida por Amós por lo menos, significa añadirle lo que a nosotros nos place, lo que nosotros queremos, nuestros deseos. Si la adoración no es correcta, esto es síntoma de que nuestras vidas tampoco están en orden. Si no cumplimos con lo que Dios requiere en la adoración, no cumplimos con lo que Dios requiere en las demás áreas de nuestra vida. Este es el resumen de las acusaciones del Señor a los fariseos también. Eso es lo que hacían. Añadir sus propias leyes y mandamientos. Y cuando hacemos eso, lo hacemos en detrimento de otras cosas. Por ejemplo, en el tema de la adoración misma dominical, si nosotros le añadimos canciones y poesías, que es como pasa en muchas iglesias, y le añadimos coro, otras muchas cosas, eso es en detrimento, al fin y al cabo, de la predicación de la palabra. Siempre que añadimos nuestros deseos, lo que a nosotros nos gusta, estamos quitando de algo que Dios requiere. Es lo que el Señor decía, es de lo que el Señor acusaba a los fariseos. Y eso es lo que Amós está enseñándonos también aquí, y es lo que la ley de Moisés definía. Y es lo que las iglesias de hoy no tienen en cuenta. Cuando se le añade, estamos quitando a los requisitos de Dios. Por supuesto que cuando hablamos de una adoración correcta, significa más que no contaminarla con el entretenimiento, con el espectáculo y tener la predicación como centro y corazón del culto, que es lo que no pasa en las iglesias de hoy en día, lo que no estuvo pasando durante la Edad Media con la Iglesia Católica y sigue sin pasar, por supuesto, y eso lo contamina, y eso es una adoración falsa. Pero al mismo tiempo es algo más que eso. Uno podría pensar que si en nuestra iglesia la predicación ocupa el lugar central y no admitimos los principios del mundo, el entretenimiento del mundo, entonces estamos todos adorando correctamente. Y entonces todo está bien. Pero es más que eso. Eso es necesario y es lo que se requiere de la iglesia. Individualmente, nosotros como individuos, eso se nos requiere también. Es necesario, pero no es suficiente. A eso es a lo que iba Calvino también antes. Si nuestro corazón no está en orden,
si no tenemos un corazón puro, como lo definía Calvino, si tenemos resentimientos y amarguras, si estamos llenos de orgullo o egoísmo, no importa lo correcta que sea la adoración en la iglesia, la adoración dominical, Dios no la aceptará, porque nuestro corazón no está en orden. No debemos perder eso de vista, porque si lo perdemos de vista, solo seremos unos fariseos modernos. Ese era su pecado. Y si pensamos de esa manera, que porque en nuestra iglesia la adoración dominical es correcta, entonces nosotros también estamos adorando correctamente, da igual cómo esté nuestro corazón, da igual en qué estemos pensando cuando venimos al culto, cuando estemos aquí, da igual nuestros pecados de los que no nos arrepentimos. Si pensamos así, ojalá que el Señor nos reprenda con la misma dureza que a los fariseos y con la misma dureza que Amós está reprendiendo a los israelitas aquí. Después de esto, en los versículos del 6 al 11, vemos lo que Dios hizo durante todo el tiempo en el que ellos estuvieron pecando. Dios no estuvo de brazos cruzados durante este tiempo, sino que les amonestó y les castigó por sus caminos. Les envió sequías y hambrunas, mortandad y cautiverio. Les envió señales que les debería haber dirigido a Él y solamente a Él. Señales inequívocas de que no tenían que adorar a los ídolos de aquellas tierras, sino solamente a Él. Pero en 5 ocasiones se nos dicen estos versículos, en estos 6 versículos, pero no os volvisteis a mí. Les manda un castigo, no os volvisteis a mí. Les manda otro castigo aún peor, pero no os volvisteis a mí. Hasta 5 veces se repite esto. Y aquí es donde viene el texto que leíamos. Por tanto, porque no os habéis vuelto a mí. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque no has querido escuchar, porque no has querido arrepentirte, porque no has hecho caso de estos castigos que te he enviado hasta ahora. Por tanto, por todo esto, prepárate para encontrarte con Dios, para el juicio final. Esto es una amenaza de algo mucho peor que iba a ocurrir, mucho peor de lo que ya les había enviado antes. No que hasta entonces los juicios hubieran sido suaves, porque no lo fueron. Hubo algunos muy duros, pero incluso en esos juicios había misericordia, porque no fueron del todo destruidos y aniquilados. Es más, tenían un propósito correctivo, porque la respuesta lógica hubiera sido el arrepentimiento, como se desprende del texto, lo que no hubo. Pero ahora los juicios ya no serán parciales, la destrucción sería completa. Ya no se las tendrían que ver con los agentes de Dios, que eran la naturaleza, los fenómenos meteorológicos, las enfermedades, los ejércitos enemigos, sino que se las verían ahora con Dios mismo. Hasta ahora se las han visto con los agentes de Dios, con los medios que Dios utiliza. Ahora estarían enfrentados con Dios directamente. Prepárate, Israel, les dice el Señor. Una cosa curiosa que podemos ver en este versículo 12 es que dice, por tanto, de esta manera te haré a ti. Pero ¿cuál es esa manera? No se nos dice exactamente qué es esta manera. ¿Cuál es esta manera? ¿Qué es lo que Dios les hará? No se nos menciona explícitamente, no se nos detalla en este texto, pero podemos saber que será, podemos inferir, por supuesto, que será, como decíamos, mucho peor que todo lo demás. Quizás tan terrible que ni siquiera puede describirse con palabras. Así es de hecho el encuentro del hombre en sus pecados en el juicio final. No hay palabras que describan lo aterrador que será presentarse uno con sus pecados y sin Cristo delante de un Dios santo en el juicio final. No hay palabras para describirlo. Como cuando nos despertamos después de tener una pesadilla y no recordamos los detalles de la pesadilla, pero sí tenemos ese sentimiento de miedo, de terror profundo que hemos sentido en el sueño. Algo así funciona la amenaza que aquí encontramos. No se detallan, no se dan los detalles, pero lo que sí se nos da es que Israel debe sentir temor y terror. Y eso debe sentir todo pecador. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. La invitación amenazante que aquí encontramos no es solo para Israel a nivel de nación, se puede aplicar y se debe aplicar a todo hombre y mujer que no hace la voluntad de Dios. Es en esta invitación amenazante en la que nos centraremos, una invitación a prepararse para este encuentro con Dios.
Prepárate para encontrarte con Dios. Vamos a ver cómo estamos de preparados para este encuentro con Él. Pero antes, en el primer punto, tenemos que dejar claro que este encuentro con Dios es una realidad. Que realmente nos encontraremos un día con Dios cara a cara. Y finalmente, en el tercer punto, veremos que hay también esperanza en esta invitación. Así que, primeramente, la realidad de este encuentro. En el segundo lugar, el encuentro o la batalla, como decíamos. Y finalmente, que hay esperanza también en esta invitación de Dios. Primeramente, entonces, la realidad de encontrarnos con Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Decíamos que esto se puede y se debe aplicar a cada individuo que ha vivido y vive y vivirá sobre la tierra. El hombre es la creación de Dios y volverá ante Dios al morir. Este es nuestro destino. Volverá a estar delante de Dios. De Dios viene y a Dios va. Hebreos 9:27 nos dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Tan real como la muerte es el juicio. Todos sabemos que vamos a morir, no importa de qué parte del mundo seamos, cuál sea nuestra educación, cuál sea nuestra cultura, hasta la isla más recóndita, sin ninguna educación, todos saben que van a morir. Otra cosa es que seamos consecuentes con esta realidad. Pero tan firme como es la muerte, es también la realidad del juicio. Por supuesto que si los hombres consiguen no pensar en la muerte, en su muerte, y evaden el pensamiento de que van a morir, algo que consiguen bastante bien, más aún, por supuesto, ignorarán el juicio que viene después de la muerte. Es mucho más fácil. Si puedes ignorar una cosa, si te puedes autoconvencer de una cosa, si puedes olvidar que vas a morir, mucho más fácil es también olvidar que serás juzgado. Si logras ignorar lo que ves con tus ojos, mucho más fácil es ignorar lo que tu conciencia te dice. Pero eso no significa que podamos escapar por completo de nuestra conciencia. Quizás haya algunos que han inhibido tanto su conciencia que sinceramente piensan que después de la muerte no hay absolutamente nada. Pero son excepciones. Sabemos que no somos meros animales, todos lo sabemos. Simplemente porque tenemos una conciencia, porque somos superiores a los animales en tantísimos aspectos. Tenemos la necesidad de ser trascendentes. Está esa necesidad de nosotros, el pensamiento de la eternidad, de que haya algo más que nuestra pobre existencia durante unos cuantos años sobre la tierra. Todos anhelamos algo más que unos cuantos pobres años sobre la tierra, todos. C.S. Lewis dijo algo muy profundo con respecto a la existencia de Dios que se aplica también a la eternidad. Decía que si un hombre está perdido en el desierto y tiene muchísima sed, desde luego empezará a ver espejismos y a delirar y verá lagos y ríos y oasis ahí donde no los hay. Está delirando por el calor, por simplemente el calor que sale de la arena. Se lo imagina, por supuesto, son imaginaciones suyas. Pero el hecho de que todo lo que vea son espejismos no demuestra en ningún caso que el agua no exista, que no exista algo así llamado agua, sino todo lo contrario. Su sed demuestra que el agua sí existe. Del mismo modo, tenemos esa sed por la eternidad. Todo hombre tiene esa sed por la eternidad. Ese sentido de que hay algo más, de que no somos solo materia evolucionada. Y lo vemos prácticamente en todas las culturas. De hecho, no puedo pensar en ninguna que no tenga en cuenta algo así. Ninguna religión, que muchas veces son sinónimos. Lo vemos en la reencarnación, por ejemplo, de los hindúes. Ellos piensan que se reencarnan. Es decir, la vida no termina aquí. Después te vas a reencarnar otra vez. Y en el budismo, lo vemos en las creencias de los egipcios, ¿verdad? Por eso se enterraban, como sabemos, con todas sus riquezas para después de la muerte. Lo vemos en el sintoísmo japonés, que también, aunque parece que no tienen Dios, que no tienen una religión como tal, el sintoísmo es, al fin y al cabo, es una especie de culto, de honor, de honrar a los muertos. Es decir, no están tampoco muertos, ¿no? Porque no tendría sentido si no existen. Y la lista es interminable. Estos son las culturas que más cerca tenemos. Esos son los espejismos que vemos por esta sed nuestra. Los espejismos. Sed por lo trascendente y eterno. Solamente un adoctrinamiento serio, como es el que ocurre en nuestros días, convence a algunos de que la sed en sí es una ilusión. Lo que vemos en las demás culturas son degeneraciones de la verdad, pero eso solo demuestra que sí hay una verdad, y esa es la verdad de la Biblia.
En las demás religiones nos encontramos con que los hombres intentan llegar a Dios o a los dioses. En el cristianismo y judaísmo podríamos incluir también aquí a los musulmanes, porque son religiones abrahámicas, las tres. Tenemos a un Dios que se revela a los hombres. Y en el cristianismo solamente tenemos una cosmovisión completa y racional de todo el mundo, tanto sobre sus orígenes como sobre su estado actual y su estado futuro. Más del 50% de la población mundial son religiones abrahámicas, es decir, de la población del mundo pertenecen a estas tres religiones: cristianismo, a los musulmanes o al judaísmo, religiones abrahámicas, y es el 50% solamente en parte porque los indios y los chinos han tenido bastante más descendencia que los occidentales, si no este número sería también bastante superior. Y esto lo digo simplemente para demostrar que muchos dicen, bueno, ¿y en qué religión creo? Pues realmente el más del 50% de la población del mundo creen en una revelación de Dios a los hombres, una religión abrahámica. ¿En qué religión? Bueno, pues cree en la mayoritaria. Si tanto te cuesta, elige solamente esa. Eso lo digo un poco en tono de sarcástico, ¿no? Pero es la realidad. Y los otros 50% es que la mayoría son hindúes y chinos, que es porque son 3.000 millones de personas, me parece. Pero, por supuesto, de pertenecer a una religión en general, por muy buenos principios que tenga esa religión, a tener la verdadera religión, hay un paso muy importante, un paso vital. Parece un paso enorme dar el salto de un sentido de la eternidad a venir a la verdadera religión, al cristianismo, tal como nosotros lo conocemos a través de la Biblia. Pero no es un paso tan enorme, no es un paso tan grande. Sí es vital, pero solamente la religión verdadera está en completa sintonía con nuestra conciencia. Solamente la religión verdadera está en completa sintonía con nuestra conciencia. Somos algo más que animales, pero al mismo tiempo somos peores. Estamos en pecado. Nuestra conciencia nos acusa. Hemos pecado y lo sabemos. Solamente el cristianismo ofrece una respuesta coherente a lo que nosotros somos y a nuestro problema. Pero no es suficiente con llamarse cristiano. Debemos enfrentarnos con la realidad de nuestra propia condición. Debemos aceptar que por naturaleza y por nuestros hechos somos dignos de condenación. Debemos señalarnos a nosotros mismos y buscar una solución para nuestro problema particular, porque somos eternos y nuestro castigo, si no lo hacemos, solo puede ser eterno también. Debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. No podemos escapar de la realidad del juicio. Por mucho que queramos convencernos de lo contrario, por mucho que queramos creer en el darwinismo o en el neodarwinismo, por mucho que queramos eliminar esto de nuestra conciencia, cuando nos ponemos a pensar, todos saben que somos algo más que animales. Nuestra conciencia nos acusa, nuestra conciencia nos lo dice. Sabes personalmente que te encontrarás frente a frente, cara a cara con Dios. Ese es el destino de todo ser humano. Vamos a ver en el segundo punto cómo nos prepararemos ante Dios, es decir, la batalla, nuestra preparación para encontrarnos con Dios. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y esta frase la repetiré, de este versículo, lo repetiré bastantes veces, porque si con algo nos tenemos que quedar de este sermón, es simplemente con esta frase. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y ojalá lo recordemos cuando estemos antes de acostarnos, ojalá lo recordemos al despertarnos. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Esto lo podemos tomar como una invitación a la guerra, a una batalla, como un rey que ya airado por la traición de uno de sus nobles y no va a ofrecerle más su misericordia, sino que su tiempo ya se acabó y pasará a enfrentarse con él, con su ejército casi infinito, contra un solo noble. Algo así es esto. Prepárate, le dice, porque te destruiré de una vez por todas, le diría al noble. Te he dado segundas y terceras oportunidades. Nunca me has servido como juraste hacerlo. Nunca fuiste fiel. Tu tiempo ya se ha terminado. Prepárate. Pues bien, el noble se debe preparar, el rey no está bromeando. Y así nosotros debemos prepararnos para encontrarnos con Dios, preparados para batallar contra Dios. Por eso, este segundo punto lo llamamos la batalla contra Dios. Ahora, en cualquier batalla tenemos varios elementos que debemos tener presentes. Si fuésemos un general, un estratega, tendríamos varios elementos que
tendríamos que tener en cuenta. Primeramente, cuando nos preparamos para la guerra, debemos conocer a nuestro enemigo. Si no conocemos a nuestro enemigo, poco podremos hacer. En segundo lugar, debemos conocer el campo de batalla. En tercer lugar, debemos conocer nuestras armas y nuestra propia capacidad. Y en cuarto lugar, necesitamos también una estrategia. Así que, 4 cosas. Necesitamos conocer el enemigo, el campo de batalla, nuestras armas y capacidad y una estrategia. Debemos tener una estrategia. Vamos a ver cada uno de estos 4 puntos en esta batalla contra Dios. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es conocer a nuestro enemigo, como decíamos. Esto se aplica a batallas reales desde que existe el mundo y también metafóricamente. Por ejemplo, si queremos luchar contra el secularismo, debemos conocer el secularismo. Si queremos luchar contra refutar el pentecostalismo, no sirve conocer solamente una caricatura, sino conocer exactamente qué es lo que creen. Pero si no conocemos a nuestro enemigo, cualquiera que sea el ámbito, estamos destinados a fracasar. Así que, en esta batalla a la que se nos invita metafóricamente y que tenemos por delante, este llamamiento a luchar, debemos conocer a quién nos enfrentamos. Por desgracia, pronto descubrimos que quien nos llama a batirnos con él es el Dios creador y todopoderoso. Nuestro texto mismo nos lo describe. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos es su nombre. Forma los montes. Y la realidad es que nosotros como humanos no podemos crear nada. Y la mayoría de nosotros ni siquiera podría escalar uno de estos montes que Dios ha creado. Dios los formó. Nosotros no podemos ni escalarlos. También crea el viento, es decir, controla todos los fenómenos meteorológicos. ¿Qué tal te ves para enfrentarte con un Dios así? Él es el que hace al sol salir hacia las tinieblas mañana. Lo que nosotros podemos hacer, como mucho, es encender una bombilla cuando se hace de noche, una bombilla que no inventamos ni siquiera nosotros mismos, ni montamos nosotros mismos el sistema eléctrico, y en realidad no tenemos ni idea cómo funciona la ciencia detrás de esas cosas. No podemos ni siquiera hacer eso. Y Dios hace salir al sol cada uno de los días. Nos sigue diciendo el texto que pasa sobre las alturas de la tierra para enseñarnos dónde estamos nosotros y dónde está Él. Nosotros, aquí abajo, Él llena los cielos. Él es Jehová de los ejércitos. ¿Qué ejército tienes tú? ¿Con qué te vas a enfrentar a Él? Este es el oponente. A tal Dios se tendrá que enfrentar todo hombre cuando muera. Un Dios todopoderoso, infinito, omnisciente, y esto es muy importante, y santo. Su omnisciencia sobre absolutamente todo sobre nosotros nos deja sin ninguna excusa. No podremos venir con excusas, como veremos más adelante, ante Él, porque Él conoce todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, conoce nuestras motivaciones. Y el que sea todopoderoso solo nos dice que no tenemos ninguna posibilidad. Su santidad hará que no quedemos impunes. Su justicia solo despertará su ira ante nuestros pecados. Pero pasemos a estudiar el campo de batalla. Sobre la naturaleza del enemigo veremos un poco más a lo largo de este punto. El campo de batalla. Quizás de alguna manera decimos nuestro enemigo es invencible, es omnisciente, es santo, es justo, no dará por inocente al culpable. Quizás el campo de batalla juegue a nuestro favor y sí tengamos una posibilidad de salir victoriosos en este enfrentamiento con Dios. Pues bien, los términos sobre los cuales nos encontraremos con Dios no son otros sino su ley perfecta y santa. Este es el campo de batalla. Esta será la vara de medir. La ley moral y la ley escrita en nuestra conciencia. En este lugar tiene lugar la batalla. Y podemos ir uno a uno por cada uno de los mandamientos y demostrar que hemos quebrantado, y no una vez, sino muchas, cada uno de los mandamientos. Y prácticamente no tenemos ni que ir a las profundidades de lo que los mandamientos significan, más allá de los noes, para salir culpables. Ahora, en el orgullo humano, que no tendrá ninguna posibilidad ante Dios, ya lo decimos, algunos pueden decir que ellos han quebrantado alguno de los mandamientos, pero no todos, algunos solo. Pero eso no es solo falso, sino que también es una tergiversación de la realidad. La gente se imagina que los 10 mandamientos son como 10 ventanas. Como 10 ventanas pequeñas, y que ellos han roto algunas de ellas, pero no todas, solamente algunas. Entonces,
El precio que tienen que pagar es solamente por esas ventanas individuales que han roto. Así que no van a pagar por todas, sino solamente por algunas. Y piensan de esta manera que entonces le va a salir bastante barato. No han roto todas, solamente algunas, debe de ser bastante barato. Pero lo que la Biblia nos enseña es que la ley no son 10 ventanas separadas, sino que todas ellas forman un gran ventanal. Basta con que quebrantes un solo mandamiento para que rompas el ventanal entero y pagarás por el ventanal entero. Eso es lo que Santiago nos enseña en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Esa es la metáfora que debemos imaginarnos. Tenemos ese gran ventanal que son los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Rompemos uno, hemos roto todas. Así que su ley es el campo de batalla. Estos son los términos en los cuales la lucha se librará. Das la talla para vencer a Dios, para salir inocente, si el campo de batalla es la ley de Dios. Eres culpable o inocente. Desde luego nuestra oración es, y mi oración es, que ninguno de los que está escuchando sea tan necio como para no ver su culpabilidad ante la ley de Dios. Somos culpables, y mucho, en grado superlativo. Estamos perdidos por completo si Dios nos va a juzgar según su ley, y lo va a hacer. No tenemos ninguna posibilidad de salir victoriosos cuando la ley se nos pone delante. Pero hay algo que agrava esto incluso más, y es la misericordia de Dios. Tengamos presentes el ejemplo de Israel. Se repite 5 veces que Israel no se arrepintió, juicio tras juicio. Dios tuvo misericordia de ellos. Y nosotros, cada minuto que vivimos es una oportunidad más del Señor, una misericordia más del Señor, una ocasión más para obedecer a Dios, para someternos a Él. Lo cual también quiere decir que cada oportunidad rechazada es un agravante. Y hemos vivido hasta ahora muchos minutos, la gran mayoría de nosotros. El campo de batalla entonces tampoco juega a nuestro favor. Jamás podremos ser inocentes según la ley de Dios, y la misericordia de Dios solamente empeora, más aún, nuestro estado. Estamos completamente perdidos. Pero quizás tengamos una posibilidad en este enfrentamiento. Quizás nuestras armas sean suficientes para hacer frente a la implacable acusación de un Dios todopoderoso. Quizás nuestras armas sean poderosas. Veamos cuáles son. Primero, podemos usar nuestra justicia. Podemos traer delante de Dios la alegación de que somos justos, por lo menos dentro de lo que cabe, comparados con otros. Encontraremos que esta arma no es demasiado efectiva. Estamos hablando con un Dios santo. Nuestra situación sería parecida a un condenado a muerte que quiere sobornar a su ejecutor dándole $1. No va a funcionar. No solamente que no va a funcionar, sino que es estúpido. Nuestra justicia, por mucho que creamos que es justicia, cuando la ponemos a la luz de la santidad de Dios, se mostrará lo que realmente es: pura injusticia. Nuestra justicia, cuando la ponemos a la luz de la ley, se mostrará como lo que es: puro pecado, hecho conscientemente, repetidamente, intencionadamente y proveniente de un corazón lleno de maldad que odia a Dios y odia la verdadera justicia. Esa es nuestra justicia. Pero tenemos un as en la manga. Somos más listos y no vamos a la batalla solo con un arma. Quizás Dios destruya nuestra percepción de la justicia, y lo hace. Pero vamos con más armas. Tenemos el arma definitiva que desde luego hemos estado probando durante toda nuestra vida y parece que funciona muy bien hacia los demás. Funciona con nuestros padres, con nuestros profesores, con nuestros amigos, con nuestros jefes, con nuestros empleados. Así que debe funcionar también frente a Dios. Tenemos las excusas. Somos expertos en excusas. Los marines nos envidian cuando ven lo bien que esgrimimos nuestras excusas. Somos realmente expertos. Y nuestro repertorio de excusas es bastante amplio. Podemos poner la excusa de que en realidad no podíamos saber exactamente cuál es la verdadera religión, cuál es el verdadero Dios al que hay que adorar. Hay tantos en este mundo, pero nuestra conciencia nos delata. Si hubiéramos estado atentos a nuestra conciencia, habríamos concluido que la única religión que está en línea con nuestra conciencia es el cristianismo.
y la salvación por la fe y no por nuestros esfuerzos. Todo lo demás son fábulas, pero no hemos escuchado nuestra conciencia. La hemos ignorado, sofocado, apaleado. Pablo nos dice en Romanos 1, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Bueno, quizás esto no funciona, pero podemos poner la excusa de que no hemos tenido el tiempo suficiente. Hay tantas religiones, tendríamos que tener mucho tiempo para estudiar cada una de ellas, no hemos tenido tiempo. Dios es omnisciente, decíamos, y nos va a poner delante las horas y días y años que hemos perdido con cosas insignificantes, y enrojeceremos en ese día delante de Dios. Quizás pongamos la excusa de que es imposible guardar la ley, y aun si nos rebajáramos a estos niveles y lo aceptáramos con el engaño que hay en decir eso, ¿puedes demostrar que siempre has hecho todo lo posible por amar a Dios y amar a tu prójimo? ¿Siempre? ¿De verdad? ¿O acaso cuando te ha convenido solamente porque si no hubieras hecho tal cosa por tal persona y tu conciencia no hubiera estado tranquila? Incluso en nuestras buenas obras, con esto quiero decir que incluso en nuestras buenas obras muchas veces están motivadas por motivos erróneos. Y amar a Dios. ¿Cómo demuestras que has intentado por lo menos amar a Dios? Con tus hechos. Culpables, culpables, culpables. No hay excusa que podamos poner ante un Dios omnisciente y santo. Pero tenemos otra opción, otra excusa más. Porque fíjate, nosotros somos humanos, criaturas, y Dios es Dios. Dios no sabe lo que es ser humano, no sabe lo que es luchar contra el pecado, no sabe lo que es la tentación, ni el dolor, ni el sufrimiento. Dios está tan por encima de nosotros que no sabe estas cosas. Entonces, ¿cómo puede acusarnos de esto, verdad? ¿Cómo puede Dios acusarnos de algo que Él mismo no conoce? Este es un buen ataque contra Dios, pero nos daremos cuenta de que es también inútil. Porque Dios sí sabe lo que es todo eso. Dios se encarnó, sabe lo que es el sufrimiento y la enfermedad, sabe lo que es la tentación mejor que nosotros, porque nunca tomó un descanso contra la tentación y la aceptó. Y cuando sufrió el peor de los sufrimientos, no lo hizo por sus pecados, sino por los de los otros. El autor a los Hebreos describe al Señor Jesús como uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Dios sí que conoce nuestra condición. Dios sí estuvo entre nosotros. Así que no, ese argumento, esa excusa tampoco funcionará en el juicio final. Ni podemos presentar nuestra justicia, ni poner ningún tipo de excusa. Dios es omnisciente, sabe aquellas cosas que has pensado o has hecho y que te avergüenzas solo de recordarlas. Tú has sido tentado, pero le has dicho que sí a la tentación. El Señor Jesús, no. Pero en último lugar, debemos ver también nuestra estrategia. Tenemos a nuestro enemigo, tenemos el campo de batalla, nuestras armas. Vamos a ver nuestra estrategia. La estrategia, por supuesto, depende en gran medida del campo de batalla, de nuestro enemigo y de nuestras armas. Si nuestra estrategia es un ataque aéreo sorpresa, pero no tenemos aviones, estamos bastante perdidos. La estrategia depende de nuestras armas y del campo de batalla. Y nuestras armas hemos visto que son completamente inútiles ante un Dios omnisciente y santo, y más aún, ante un Dios que se hizo hombre. Cualquier apelación a nuestra bondad que podamos usar como estrategia es automáticamente rechazada, porque el campo de batalla es la ley de Dios. Estamos trayendo tanques a una batalla naval. No funcionará. Cuando nos ponemos delante de la ley de Dios, no podemos llamarnos buenos. No podemos llamarnos buenos. Cuando decimos esa persona es una buena persona, estamos comparándola quizás con los demás. Si cada uno de nosotros nos comparásemos y tuviésemos como vara de medir la ley de Dios, jamás diríamos eso de ninguna persona y menos de nosotros mismos. No podemos llamarnos buenos delante de la ley de Dios. Porque recuerda que ni tú ni yo somos además aquellos que definen qué es bueno. Hay un estándar por el cual somos medidos.
tú no defines tampoco si vas lento o normal o rápido por una carretera. Quien lo define es el límite de velocidad. No importa que le digas a la gente de que iba bastante lento, solamente a 80 km por hora. Si el límite está en 40, 80 es mucho. Y eso es lo que pasa con la ley de Dios. Pero el hombre es muy, muy creativo. Sabemos que nuestra condición es de perdición total, así que el hombre se ha inventado una estrategia que piensa que es la crema del pensamiento, la clave final para huir de Dios, la obra maestra, el magnum opus de la estrategia. Y es esta: decir que Dios no existe. Afirmar que el enemigo no existe. Eliminarlo de nuestros pensamientos. Suprimir la verdad. Sofocarla, que es el término que el apóstol usa en Romanos. Mantener con todas nuestras fuerzas la boca y nariz taponada de nuestra víctima, la verdad, hasta que finalmente se calle y no nos muestre más la verdad, hasta que nuestra conciencia quede totalmente eliminada. Y esta es la táctica del avestruz de la que nos hablaba Valentín: esconder la cabeza para pasar desapercibidos. Y tiene el mismo efecto. Nunca jamás una batalla se ha ganado cuando se ha ignorado la existencia del enemigo, porque no puedes prepararte, porque no lo conoces, porque te pilla por sorpresa y entonces no tienes ninguna oportunidad. Esta probablemente sea la más grande necedad que el hombre pueda elegir pensar y hacer ante la inminencia del juicio. Requiere desde luego de un grado de adoctrinamiento muy grande para llegar a pensar así, a llegar a pensar que no hay Dios. Un esfuerzo mental bastante grande. Por eso normalmente también hay muchos que son ateos y son gente muy inteligente. Es que para convencerte de que no hay Dios tienes que ser bastante inteligente. Pero, aún para esas personas, la conciencia sigue hablando en ocasiones, cuando se la deja hablar. La realidad del juicio sí se convierte en realidad en ocasiones, aunque nos hayamos intentado convencer de toda nuestra vida de lo contrario. Cuando C.S. Lewis relata su conversión, explica así, de esta manera, su estado anterior de ateísmo. Decía: para un cobarde como yo, el universo del materialista tenía el enorme atractivo de que te ofrecía una responsabilidad limitada. Ningún desastre estrictamente infinito podría atraparte, pues la muerte terminaba con todo. Mientras que el horror del universo cristiano era que no tenía una puerta con el cartel de salida. No puedes escapar. El ateísmo es cómodo en algunos sentidos. En el cristianismo hay una confrontación directa con la realidad. No hay una salida, como dice Lewis. Todas las puertas conducen hacia un solo lugar, hacia Dios, hacia el juicio de Dios. No se puede escapar. Hay muchas razones detrás del ateísmo, de por qué una persona es atea. Puede traer el argumento del problema del mal, porque hay pecado en el mundo, si Dios es un Dios todopoderoso, infinito y bueno, no debería haber pecado. Se puede traer el dolor personal, como Darwin, que no entendía, al final no entendía cómo su hija con tan poca edad había muerto y entonces por eso abandonó el conocimiento de Dios. O por supuesto excusas mucho más baratas también. Es un tema complejo, igual que es compleja la psicología detrás de un asesino en serio. En serie. Un asesino también sería en serio. Pero la psicología detrás de un asesino en serie, de por qué lo hace, sus motivaciones, es bastante complejo. Igual que la creencia atea. Pero la realidad, al fin y al cabo, es que es un asesino, y la realidad es que los ateos niegan aquello que su conciencia les habla, si las dejan hablar. Por eso el Lewis se llama a sí mismo cobarde. Es una constante huida la del ateo, es una constante huida de Dios. Es no enfrentarse con la realidad, ni con uno mismo, ni con su conciencia. Hay una estrategia más, que es también la de dejarlo para más adelante. Krina me contaba que en una de las interacciones, estaba viendo un vídeo y una de las interacciones de Ray Comfort por la calle, cuando va y habla del evangelio a las personas por la calle, se encontró con un hombre, no sé si 59 o 69 años, que decía que todavía tenía mucho tiempo para pensar en el arrepentimiento en el futuro. Tenía 59 o 69 años, tampoco es que fuera joven, pero estaba bastante en forma, se cuidaba y parecía que sí tenía bastante vida por delante, era estadísticamente. Supuestamente. Porque en aquel mismo día, después de rechazar el evangelio, un coche lo atropelló mientras hacía deporte con su bicicleta.
Un pastor contaba la historia de una mujer que estaba en coma y el médico llamó a un predicador que conocía para que hiciera lo que, decía él, haz lo que los predicadores hacen cuando una persona está a punto de morirse. Porque sabía que algunas personas, aunque están en coma, aún así pueden escuchar y no pueden interaccionar, pero sí pueden escuchar, sí tienen la facultad de escuchar. El predicador vino, le habló a la mujer que no daba ningún signo, ninguna respuesta, le habló del pecado, del castigo de Dios, de la salvación en Cristo por la fe. No sabía, no tenía ni idea de si la mujer escuchaba o no, pero bueno, él hizo lo que podía hacer. Al día siguiente, el médico llamó a este predicador. La mujer había despertado de su coma y quería verlo. Quería ver al predicador. Parece ser que sí lo había escuchado absolutamente todo. Reconoció su voz. Entonces le preguntó el predicador, ¿cree usted en Jesucristo? ¿Se arrepiente usted de sus pecados? A lo cual la mujer le contestó que no, que en realidad no estaba, de momento por lo menos, no estaba interesada en eso, no estaba interesada en la salvación, quizás más tarde. Pasó otro día y el médico llamó de nuevo al predicador. La mujer había muerto. Esa estrategia de dejarlo para más tarde no funciona. Nos decía el pastor con el ladrón en la cruz, con el malhechor. Es una situación excepcional. Ni tú ni yo sabemos cuándo vamos a encontrarnos con Dios. Pero tenemos esta palabra cierta, que después de la muerte vendrá el juicio. Y es ahora, y no después, cuando Dios nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Es ahora cuando debemos obedecer esto. La estrategia de dejarlo para más tarde, para cuando tengamos tiempo, para cuando ya nos hayamos divertido y hayamos hecho todo lo que queremos en este mundo, no funciona. No funciona. Espero haber demostrado con todo esto que no tenemos ninguna posibilidad de salir victoriosos cuando nos encontramos con Dios. Somos unas criaturas caídas, llenas de pecado, quebrantadores de la ley, supresores de la verdad, traidores hacia Dios, y estaremos delante de un Dios santo que destruirá al pecador como el fuego destruye una hoja seca. Sin embargo, a pesar de nuestra situación, tenemos esperanza. Y la esperanza, como es lógico, cuando estamos en una batalla de estas magnitudes, la esperanza está en la rendición. No podemos hacer frente al enemigo. No sirve de nada hacerlo, pero sí podemos rendirnos. Somos enemigos patológicos de Dios y aunque Dios nos debería destruir sin ningún remordimiento y echarnos en el infierno en este mismo instante, no lo hace. Pero no solo que no lo hace, sino que ha prometido que cualquiera que venga a Él hallará el perdón. Al que a mí viene, no le echo fuera, nos dijo el Señor Jesús. Y este perdón no solamente que nos dejará en paz, es más que eso. Nos perdonará de todos nuestros pecados, nos vestirá de la justicia de Jesucristo, nos hará ser sus hijos y herederos, coherederos con Cristo. Es algo más que solamente que nos deje en paz. Tenemos esperanza, a pesar de nuestra condición, porque el malhechor en la cruz fue salvo. En Lucas 23 leíamos, 23:39, uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba. Pero el otro respondió reprendiéndole, diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Uno se enfrentó al Señor, el otro se rindió ante el Señor. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que hizo el malhechor? Durante toda su vida había corrido tras el pecado y justamente, él mismo lo reconoce, justamente moría ahora crucificado. ¿Y qué hizo en ese momento? Parar de huir, parar de correr, parar de ir tras su pecado, rendirse ante su Dios. El otro malhechor continuó luchando, aun en lo desesperada de su situación, iba a morir dentro de nada. El otro, decíamos, reconoció su condición. ¿Y por qué esto nos da esperanza? Porque esa es también nuestra condición. Tenemos mucho más en común con ese malhechor agonizante de lo que pensamos. Porque, piensa, ¿no te estás muriendo tú también? ¿No te estás muriendo poco a poco? Cada día que pasa solo te acerca más a la muerte. Solo es un paso más hacia la muerte. Te estás muriendo.
Todos somos enfermos terminales, porque todos vamos a morir. A algunos les queda mucho, a algunos les queda menos, no lo sabemos, pero todos nos caminamos hacia la misma dirección. Quizás a uno de los malhechores le quedaba un día y al otro 2, pero estaban en la misma condición. Ambos iban a morir y nosotros también vamos a morir de la misma manera. Y también tenemos en común con él no solamente que somos unos moribundos, sino que también somos malhechores. Él delante de Dios y de los hombres. Nosotros quizás solamente delante de Dios. Creo que a ninguno nos está buscando la policía. Pero sí delante de Dios. Somos unos malhechores. Quizás él hizo cosas que nosotros llamaríamos peores. Quizás estuvo al mismo tiempo más justificado en hacerlo. Quizás él esté más justificado en haber matado a un hombre o a un soldado, probablemente, que nosotros en la última mentira que dijimos. Pero aun si su pecado fuera peor, lo que estamos comparando son 10 litros de veneno con 9 litros de veneno. ¿Cuál te tomarías? ¿Los 9 litros de veneno o los 10 litros de veneno? Ambos los tirarías a la basura. Son los dos igual de tóxicos. Los dos son igual de malos. Y esa es la diferencia delante de Dios entre el peor de los homicidas y nosotros. El malhechor fue salvo, por tanto nosotros también podemos ser salvos. Abandonando, como decía, nuestras armas que exponíamos, abandonando nuestras excusas, abandonando nuestra justicia propia, parando de sofocar nuestra conciencia, parando de sofocar la verdad. Debemos ver nuestra terrible condición. Y cuando aceptemos que nuestras excusas y nuestra justicia propia, que nuestras justificaciones y el considerarnos buenos, cuando aceptemos que todo esto no es más que basura y trapos de inmundicia delante de Dios, y que jamás podremos ser salvos a través de nuestras obras, cuando nos hayamos deshecho de toda confianza en nosotros mismos y nuestra bondad, entonces veremos al Señor Jesús dándonos unas ropas nuevas, blancas, puras, sin pecado, y lavadas en su propia sangre. Al igual que el malhechor, veremos también al Señor crucificado, llevando nuestros pecados, sufriendo la ira de Dios por el pecado que no era suyo, sino nuestro. Destruido, aniquilado, porque cargó un pecado que no era el suyo. Esa es la verdadera fe. Y sobre esta fe nos habla también nuestra conciencia. No podemos acallar nuestra conciencia con buenas obras. Necesitamos un sacrificio, necesitamos el perdón. No importa si estás en prisión por asesinato múltiple, o a punto de ser ahorcado en un país musulmán por tus fechorías, o viviendo una vida de borracheras e inmoralidad sexual, o sentado escuchando este sermón. Nuestra esperanza es la misma. No tenemos ni más ni menos posibilidades de ser salvos. De cierto os digo, decía el Señor Jesucristo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, a los fariseos se le decía, al reino de Dios. Les tuvo que decir el Señor Jesús a unos religiosos que se aferraban a su bondad, a sus buenas obras, a su justicia propia, es decir, esgrimiendo estas armas sobre las que hablábamos delante de un Dios todopoderoso, mientras que los publicanos y las prostitutas conocían su estado desesperado. Y aunque sus pecados podían ser mucho peores delante de los hombres, conocían su estado y lo reconocían, y por eso serían salvos. Para concluir, de manera personal, individual, ¿qué crees que te hará poder estar de pie en el día del encuentro con Dios? ¿Qué crees que te podrá hacer estar de pie delante de Dios y salir como inocente? Cuando piensas en esto, ¿se te ha pasado un poco por la cabeza tus buenas obras? ¿Que no eres tan malo como ese o aquel? Vemos en las noticias todos los días, los que ven las noticias, asesinos, terroristas, políticos. Nosotros no somos así. ¿Se te ha pasado un poco por la cabeza que tú no eres tan malo, así que quizás puedes estar delante de Dios? Debes eliminar ese pensamiento. Lo único que te hará poder estar de pie delante de Dios son las ropas de justicia de nuestro Señor Jesucristo y nada, nada más. No que las buenas obras no tengan su lugar, lo tienen, pero no, jamás, para salvar. Durante todo el sermón hemos hablado sobre una batalla y usando un lenguaje bélico.
Y es en este contexto donde debemos leer las palabras de Pablo de Romanos 5. Justificados, pues, por la fe, solamente por la fe, no por las obras. Tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio y su resurrección, cuando venimos con arrepentimiento ante Él, es entonces cuando obtenemos la paz y ya no estamos en guerra con Dios, sino que Él nos hace hijos suyos. Tal es la misericordia de Dios, tal es el amor de Dios. Vamos a terminar en oración. Nuestro Dios y Padre, venimos con agradecimiento delante de ti porque vemos tu gran misericordia, vemos lo grande de tu amor, vemos lo grande de tu majestad, vemos tu gloria en la salvación a través del Señor Jesucristo. Vemos cómo tú salvas a los peores de los pecadores, entre los cuales desde luego estamos nosotros también. Queremos darte la gloria a ti, no solamente por tu salvación, sino también por tu justicia. También porque tú eres un Dios santo y que no permites el pecado delante de ti. Sabemos que no podemos encontrar entrada a ti a través de nuestros métodos, a través de nuestros esfuerzos, porque todos están contaminados por el pecado, sino solamente a través de Jesucristo. Ayúdanos tú a ver esta realidad, a que podamos también predicarla a los demás, a que podamos exponerlo a los demás, porque solamente tenemos salvación en el Señor Jesucristo y no en nosotros mismos. Te damos la gloria por todo esto y te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén.